10:26, vamos a hacer una actualización de noticias internacionales a esta hora. Isel Guerra nuevamente con nosotros en el estudio. Isel. Sí, en esta oportunidad se va para analizar otras declaraciones que hemos escuchado durante esta jornada respecto al conflicto en Medio Oriente, cuando avanza el reloj, sin ir más lejos, para llegar a la hora de las 8 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, que es el plazo límite que ha impuesto Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, o como lo advertíamos hoy más temprano, ¿no? Con la amenaza que planteaba el presidente de Estados Unidos, que era capaz de que una civilización más bien pudiera morir hoy en la noche, haciendo alusión, por cierto, a este plazo que él ha puesto sobre el calendario. Al tiempo que escuchábamos, o veíamos más bien, y leíamos esas declaraciones de parte del presidente de Estados Unidos en esta publicación en Truth Social, su vicepresidente, que de hecho, sin ir más lejos, está de viaje por estas horas en Hungría de cara a las elecciones que va a enfrentar ese país el día domingo, y que ya habíamos hablado el día de ayer. Orbán se presenta a la reelección. Bueno, Vance ponía una suerte de paños fríos respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, y eso, por cierto, también abre varias interrogantes. ¿Qué planteaba aquí el vicepresidente norteamericano? El presidente ha fijado un plazo de aproximadamente 12 horas en Estados Unidos para saber ¿qué sucederá? Y Vance planteaba que le corresponde a Irán sentarse a la mesa de negociaciones, o la situación económica en este país seguirá siendo muy mala. Pero de todas formas, notorio el cambio respecto de la retórica que ha utilizado el presidente de Estados Unidos respecto de su vicepresidente, porque aquí daba ciertas señales de tranquilidad, planteando que habrá mucha negociación de aquí entonces, haciendo alusión a esta hora, ¿no?, de las 8 de la tarde, y tengo la esperanza de que se llegue a una buena solución. Evidentemente, Seba, con declaraciones encontradas dentro de las dos figuras más poderosas dentro de la administración estadounidense. Claro, con una previa que se va tensando en la medida en que se hacen este tipo de declaraciones. Sí. Si es que efectivamente Donald Trump está dispuesto a cumplir con lo que ha prometido y estableció este plazo límite, bueno, se genera una expectativa también, una tensión que solo se alimenta, digamos, de este tipo de declaraciones. En el caso de J.D. Vance, abriendo un espacio a la negociación, pero sin descartar completamente el uso de la fuerza en la envergadura, además, en la que lo ha planteado Donald Trump. Sí, porque aquí el presidente de Estados Unidos plantea que esta noche morirá toda una civilización. Exacto, haciendo alusión, por cierto, a todo el territorio iraní, y lo que también plantea varias preguntas, ¿no? Eso podría eventualmente significar un ataque a civiles. ¿Está dispuesto Donald Trump entonces a enfrentar cuestionamientos de crímenes de guerra? ¿O qué tipo de armamento ocuparía para esos objetivos? Exacto. ¿Armamento nuclear, por ejemplo? Claro, esa es una de las grandes preguntas que quedan sobre la mesa, aunque con lo que conversábamos también más temprano, Seba, ¿no? Y es que Donald Trump ha lanzado en diversas oportunidades algunas amenazas y ha ido modificando, ¿no?, precisamente esa premisa conforme se acercan las fechas, aunque en otros casos de plano ha llevado a cabo esas advertencias y esas amenazas. Si es el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿no?, con Nicolás Maduro, que efectivamente logró la captura, por cierto, del dictador. Y en el caso, sin ir más lejos, también de Irán, que lo hemos visto a raíz precisamente del ataque del 28 de febrero, cuando efectivamente lanzaba este ataque y finalmente terminaba con la vida del ayatolá Ali Khamenei. Aquí lo que plantea la BBC, por ejemplo, es la retórica más reciente de Trump. También subraya la difícil situación que está enfrentando el presidente de Estados Unidos, porque suscita nuevas dudas sobre si esta amenaza efectivamente se va a llevar a cabo y cuáles serían eventualmente esos objetivos civiles, la infraestructura no militar, como por ejemplo lo ha planteado en otras oportunidades, lanzar ataques a centrales eléctricas iraníes, y lo que eso eventualmente podría significar en la práctica para el resto de la población. El lunes, sin ir más lejos, Trump afirmó que no estaba preocupado por ello, de ser apuntado por eventualmente cometer crímenes de guerra al lanzar ataques contra la población civil. Pero claro, ahora está en una posición compleja para la figura del norteamericano, ¿no? Claro. Si es que efectivamente cumple sus amenazas e intensifica la guerra, o por el contrario, si da marcha atrás, y eso eventualmente podría socavar su credibilidad en un conflicto que se ha extendido, te diría, Seba, muchísimo más de lo que seguramente la Casa Blanca estaba considerando si iba a demorar esta guerra cuando iniciaron las acciones a finales del mes de febrero. Ya vamos por la 5ª semana, ¿no? Exactamente, ya entramos en la 6ª semana, se han cumplido 5 semanas de este conflicto que deja miles de personas fallecidas en Irán,
también en Líbano, así como también decenas de muertos también en Israel, que es otro de los focos que se ha visto enfrentado en estos ataques. Y con una guerra, además, antes de avanzar al siguiente tema, Isel, con una guerra que está generando efectos económicos que pueden ser realmente devastadores si es que se extiende por mucho tiempo. Estaba leyendo recién una nota de cómo campesinos en Filipinas, por ejemplo, están dejando botados sus cultivos y no están llevando adelante procesos de cosecha por el efecto que está teniendo el alza en el precio del combustible o derechamente la escasez de combustible. Y eso va a significar que los precios de los alimentos se vayan al alza en Filipinas, pero esa escena tú la puedes replicar en distintas partes del mundo con distintos productos. Claro, exactamente. Hay diferentes naciones asiáticas particularmente que dependen muchísimo del petróleo que sale del Estrecho de Hormuz. Filipinas es de hecho una de esas naciones y recientemente pareciera haber llegado a algún tipo de acuerdo con el régimen iraní porque esto debido a la gran dependencia que tiene precisamente del crudo que sale precisamente de este territorio. A eso además se suman otras naciones, Pakistán, India, con acuerdos para permitir el paso seguro de algunos de los buques, pero tampoco está del todo claro cuál sería efectivamente el rango que tiene, por cierto, aquí estas naciones para poder sentarse a negociar respecto del paso de sus respectivos buques por el Estrecho de Hormuz. Eso nos lleva ya a nuestro último tema y que está relacionado también con el conflicto, Seba, y son estos ataques que estábamos mencionando y más temprano que se han estado reportando en Hark, esta isla estratégica del régimen iraní, que de hecho vamos a pasar a revisar una gráfica para que hablemos un poco de la importancia y de la denominada joya de Irán. También le hablan de la isla prohibida porque tiene estrictos controles militares. Está a apenas 30 kilómetros de la costa de Irán, en el extremo norte del Golfo Pérsico, y esto tiene aproximadamente una superficie de 24 kilómetros cuadrados. Es bastante pequeña, es aproximadamente del tamaño de un tercio de la isla de Manhattan en Nueva York, pero ojo, gestiona el 90% de las exportaciones que realiza Irán. Estratégico. Es sumamente estratégico. Además, ocurre algo bastante particular con su geografía. Está rodeada de aguas sumamente profundas y eso le permite precisamente al régimen poder llevar hasta este lugar, que está a apenas 30 kilómetros de la costa, los denominados superpetroleros, debido a las profundidades que tiene en sus aguas, y con ello poder movilizar una gran cantidad de estos gigantescos navíos precisamente para el desarrollo de esta industria. Por eso es tan importante y por eso se han instalado allí esas operaciones. Bueno, y en las últimas horas aparecían reportes de ataques precisamente a esa isla. Sí, ahí ataques, ojo, a objetivos militares. Al igual como ocurría en el mes de marzo, lo que ha planteado Estados Unidos es que no se lanzaron ataques a la infraestructura específica de esta instalación petrolera, pero sí a instalaciones militares dentro de este pequeño territorio de no más de 25 kilómetros cuadrados. Isel Guerra con la actualización de noticias internacionales a esta hora. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Nos vemos.